Hola, muy buenas tardes a todos. Tras una pausa larga, volvemos hoy con un nuevo episodio sobre las orquestas típicas. En este caso, sobre la orquesta de Juan D'Arienzo. Juan D'Arienzo fue uno de los músicos y compositores más importantes del mundo del tango, a nivel mundial. Controvertido, pero muy importante. D'Arienzo nace en 1900 y muere con 75 años. De esos 75 años de vida, 40 de ellos estuvo vinculado musicalmente a la discográfica RCA Víctor. Desde 1935 a 1975. D'Arienzo, a pesar de haber nacido solo un año después de que Julio De Caro, estaba musicalmente en las antípodas de Julio De Caro. Además, Julio De Caro ya había sido popular desde 1924 y sin embargo D'Arienzo su popularidad empieza a ser conocido a partir de 1935, cuando debuta en Radio El Mundo. No quiere decir que su caminar musical empieza en esa época. Ya con 19 años había tocado con otros músicos en el Teatro Nacional, concretamente en un sainete en el que bailaban una pareja muy conocida en aquella época, el Mocho y la Portuguesa, que eran unos verdaderos maestros en el tango llamado tango canyengue. Él siempre actuaba desde joven. Él era violinista, tocaba con el pianista D'Agostino. También con D'Agostino acompañaba a una cancionista llamada Evita Franco, y también perteneció a una banda de jazz, que no era tango, era otro tipo de música, de un director que se llamaba Frederickson. Bueno, más adelante, después de todo eso, forma su pequeña orquesta con D'Agostino, y D'Agostino lógicamente tocaba el piano y él tocaba el violín. También había en esa pequeña orquesta dos bandoneones, uno de ellos lo tocaba Anselmo Aieta, importantísimo compositor de tango, y por ejemplo el contrabajo lo tocaba Juan Puglisi. De esa manera, poco a poco llegamos al año 1935, que es un año clave en la vida de Juan D'Arienzo, en la vida musical. Es el momento en el que aparece el D'Arienzo que conocemos ahora. Es decir, eso ocurre cuando Juan D'Arienzo incorpora a Rodolfo Biaggi, pianista, a su orquesta, y a partir de ahí se crea una pequeña revolución, porque Biaggi y D'Arienzo vuelven a rescatar el compás de 2x4, abandonando el 4x8, que parece lo mismo, pero no es igual. En realidad, el tango primitivo, que era un tango vibrante y para lucirse, es el que utilizaba el compás de 4x4, y D'Arienzo lo rescata.
de nuevo te vieron mis ojos. Anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Para qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que es de una vez por todas, mejor la franqueza, y vos no podemos volver al ayer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia. La vida es así y ninguno es culpable. Si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio, el sol familiar. Quiero verte siempre, linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. En 1938, 3 años después, Rodolfo Biaggi abandona la orquesta de D'Arienzo para formar la suya propia. Pero en ese momento D'Arienzo ya se había identificado para siempre con ese compás del 2x4 y lo había exteriorizado en todo lo que tocaba. Sin quererlo, D'Arienzo se enfrenta a el tipo de tango que se había estado tocando hasta ese momento. Se enfrenta en el mejor sentido con los ritmos de las orquestas que había en esa época. Hablo de Canaro, de Lo Muto, de Julio De Caro, que tenían un concepto del tango totalmente diferente. Pero D'Arienzo viene a aportar al tango el ritmo fresco, el ritmo juvenil, vivificador, trepidante, que no tenía. Que tenía solamente en los principios, pero no en ese momento. Al principio el tango se había bailado para lucirse, se había bailado de una manera provocativa, casi de pura gimnasia, ¿no? Pero con la llegada de las orquestas de Canaro, Lo Muto, etc., se había convertido, como decía Santos Discépolo, en un pensamiento triste que se baila o que se puede bailar, ¿no? Pero el bailar no era el objetivo del tango en esa época. Había sido desplazado por la letra y por la presencia del cantor. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor te espera coqueta bajo la quieta luz. D'Arienzo, con este ritmo trepidante del 2x4, por eso le llamaban el rey del compás, se convirtió en el rey de los bailes, y así, haciendo bailar a la gente, atrayéndolos al baile, ganó muchísimo dinero. No me digáis que no es una bonita manera de ganar dinero. Personalmente pienso que el tango, como todas las manifestaciones artísticas, son de alguna manera el reflejo de la sociedad, del contexto donde se produce, ¿no? Alguien podrá estar en desacuerdo conmigo en el sentido de que se piense que el arte es el que modifica a la sociedad, es el que guía a la sociedad y no al revés, ¿no? No es, el arte no es un reflejo de la sociedad, sino al contrario. Bueno, sea como sea, el tango es verdad que pasa por diferentes etapas,
por diferentes estilos, etapas de recogimiento, de explosión o de sutileza musical, ¿no? Evoluciona como todo arte, ¿no? Y a D'Arienzo le correspondió abandonar la pena, abandonar la tristeza, los desaires y abrazar la alegría, la vibración y el ritmo. D'Arienzo decía que se había puesto, cuando él llegó, se había puesto al cantor como principal protagonista y a la letra y al texto, y que todo eso, la música, había sucumbido a las palabras. Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque en la época de los cantores estribillistas, el cantor era una pieza más de la orquesta, cantaba el estribillo del tango solamente a mitad del tango, a partir del minuto y medio aproximadamente, y no era como dice D'Arienzo, pero sí es verdad que había otras versiones de tango, por ejemplo Troilo y Edmundo Rivero, que en las grabaciones que tienen el cantor empieza a cantar desde el principio y la orquesta está al servicio de la letra, al servicio del texto y al servicio del cantante. Bueno, sea como fuere, en el arte pasa igual, en la pintura pasa lo mismo. El cubismo y el impresionismo fueron coincidentes en el tiempo, cada uno son dos manifestaciones pictóricas totalmente distintas, pero sin embargo no deja, no le quita valor el uno al otro, ¿no? Es decir, quiere decir que los tangos cantados por cantores de manera importante, principal, dándole predominio al texto y a la letra, es menos tango que esto otro, en absoluto. Son dos maneras de ver el tango distintas, como hay dos maneras, o 3 o 15 maneras de ver la pintura o la escultura o el arte en general, ¿no? Lo que sí es verdad es que D'Arienzo, que es de quien estamos hablando, aportó unas maneras diferentes de tocar tango, de hacerlo llegar a la gente más joven, a los bailarines estaban encantados de que en las milongas se tocara el tango de esa manera, y bueno, el estilo este campechano, como ahora podremos ver en una grabación, la manera de dirigir, la manera de vibrar, pues eso aportó al tango algo que los bailarines están incluso agradeciendo en el 2019.
Él decía que él en su conjunto siempre habría un piano, un contrabajo, 5 violines, 5 bandoneones y 3 cantores. 3. Que menos elementos él no concebía la orquesta sin menos elementos. De todas maneras, la verdad es que otras orquestas como la de Troilo, con mucho menos ejército musical, conseguía una sonoridad parecida, no hablo de ritmo, simplemente sonoridad parecida a la de D'Arienzo. Bueno, cada uno tenía sus pequeñas manías y él pensaba que esa era la mejor composición para una orquesta. Hay que decir también que la popularidad de Juan D'Arienzo se debe más a las grabaciones que hizo de tangos de otros que a las propias composiciones, que también compuso, lógicamente, pero fueron más importantes las versiones de tangos que sus propias composiciones. Por ejemplo, popularísimo, el tango de los tangos, la comparsita, del maestro Matos Rodríguez. La versión de D'Arienzo es fantástica y es muy popular. También la versión que hizo de una milonga que se llama La Puñalada. La Puñalada, que es una trepidante milonga, la interpreta como nadie Juan D'Arienzo.